está aquí. Es así, seguimos con más aquí en Aló, buenas noches, y lo recibimos con muchísimo placer, Claro. porque además teníamos mucho tiempo sin verlo, nos agrada mucho poder tener este acercamiento, y además es una organización política con la que muy pocas veces, o nunca, tenemos la oportunidad de conversar. Tuvimos a Centey. Ah, bueno, sí, tuvimos a Centey, pero Centey más como analista político que como miembro del partido. Él nos lo recuerda cuando dice, Él a veces nos recuerda que es de Avanzada. Pero aquí tenemos, bueno, nada más y nada menos que el secretario general de Avanzada Progresista. Eso es para todo el país, secretario general nacional, y es Juan José Molina. Además, amigo de esta casa, le agradecemos mucho que haya destinado este tiempo para acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta, porque hay mucha gente, de hecho lo conversamos en este programa, hemos intentado tener a Henry Falcón innumerables cantidades de veces. Chico, qué duro se ha puesto. Y no nos permite conversar con él. ¿Cuál es la posición del partido con respecto al referendo revocatorio, por ejemplo? Con respecto a lo que estaría por venir, es decir, ¿les da igual que sea antes del 10 de enero o si quieren que se haga justo antes para que salga el poder en pleno, este poder de la revolución? ¿Cuál es la posición de Avanzada? Bueno, mira, primero que todo, un privilegio para mí estar aquí con ustedes. La verdad que siempre han habido muchos afectos con Carla, nos conocemos desde hace muchísimos años. Sí. Y bueno, Carlos ha sido también una persona que en mi quehacer político pues siempre ha tenido algún tipo de participación y eso te lo agradezco muchísimo. Además, perdón, tengo que decir que cuando era chavista era encantador. Sí. Aceptaba invitación en la oposición, iba. Sí. No, él siempre fue, y tengo que decir que Henry Falcón lo mismo. Sí. Lo mismo, porque recuerdo que cuando era gobernador del chavismo, me saludó con mucho afecto, aún sabiendo que estábamos en polos opuestos, pero siempre fue un hombre muy educado y muy conciliador y muy tolerante, y eso siempre hay que tenerlo presente. Yo lo conocí siendo alcalde de Iribarren. De Iribarren. Claro, es que era más un tipo... Bueno, mira, fíjate, en primer lugar nosotros somos una organización que tenemos 4 años de fundada. Henry viene de las filas del PPT, cuando el PPT, al igual que a Podemos, lo desmonta el Tribunal Supremo de Justicia, él decide conformar una organización política y, bueno, coincidimos entonces cuando también nos quitaron a Podemos, que yo estaba en Podemos, bueno, coincidimos en Avanzada Progresista y de ahí en adelante pues yo me he mantenido como dirigente de la organización. Hace 2 años y medio, con la salida de Ismael García de Avanzada, bueno, yo asumí la Secretaría General del partido y bueno, estamos trabajando y venimos trabajando, generando partidos desde abajo, desde las bases. Nosotros creemos mucho que en eso de que es en las bases sociales de donde nosotros tenemos que hacer fuerza política y venimos trabajando en eso. Tenemos una organización relativamente pequeña, muy distante del liderazgo de Henry que el liderazgo del partido, pero venimos creciendo poco a poco. Sabes que el tema político hoy en día requiere de muchos recursos. No entendí eso de distantes del liderazgo. O sea, la brecha de liderazgo que hay entre Avanzada Progresista como organización política y Henry Falcón como líder del partido político es bastante amplia. Es decir, nosotros no tenemos la fuerza que puede tener, por ejemplo, un Nuevo Tiempo, o que tiene PJ, o que tiene Voluntad Popular, o Acción Democrática. Nosotros somos la 5ª fuerza en el país, medida hoy en día, los números pues que nos acompañan. ¿Medido por los resultados electorales del 6 por los resultados electorales, no, del 2012. Porque acuérdate que no han habido, justamente uno de los problemas que hay de la validación de las organizaciones políticas es que no nos medimos cuando las primeras elecciones presidenciales de Maduro con Enrique y las de Asamblea Nacional, y que tampoco participamos porque estamos con la tarjeta de la unidad y eso nos obliga ahora a validarnos como partido político. Y ahí hay una jugada también de manipulación del CNE para que unos se legitimen y otros no. De todas maneras estamos esperando una sentencia del TCJ que debe dilucidar si las elecciones de diputados son elecciones nacionales y bueno, obviamente las de presidente son elecciones nacionales para que nosotros vamos a legitimar el partido. En todo caso, eso lo están buscando también, o lo que buscan es acabar con las organizaciones políticas
a los efectos pues de que el caso del partido del Polo Patriótico, pues ellos fueron con sus tarjetas y entonces están validados todos, tienen en su mayoría esa situación. Esos son errorcitos políticos que nosotros siempre hemos criticado en la misma posición, pero bueno, se asumen disciplinadamente, se dice vamos a hacer tal cosa, bueno. En líneas generales se acompañan a la Mesa de la Unidad en Nosotros todas las estamos elecciones. con la Mesa de la Unidad, somos de oposición, como lo hemos dicho siempre, pero con posición. Tenemos claras posiciones, a veces hemos tenido diferencias, pero cuando somos derrotados en las discusiones por mayoría, pues simplemente nosotros disciplinadamente asumimos nuestra, no la derrota, sino el acompañamiento que tenemos que hacer. No, y lo que te preguntaba Carla con relación a la postura de ustedes con relación a la fecha del revocatorio. Bueno, mira, nosotros hemos acompañado a la Mesa de la Unidad con el tema del revocatorio. Originalmente estuvimos hablando, y al igual que Henry Ramos Alub, del tema de la enmienda, que a lo mejor era a través de la enmienda. Sí. Pero tú sabes, Carla y Carlos, los Carlos y las Carlas, ustedes saben que así como en la vida, en la política, las cosas no son absolutas, las cosas son relativas. Y nosotros comenzamos el tema de la discusión de en qué espacio atacar nosotros la política nacional y pensamos que era a través de la enmienda. Nos derrotaron con el tema de la reforma del revocatorio, liderado por Enrique Capriles, y bueno, mira, no se pudo hacer nada, vámonos con el revocatorio. Entonces ahora estamos en una etapa bien difícil. El gobierno no tiene, lo que yo digo también muchas veces, nosotros no estamos tan fuertes como dice la oposición que está, ni el gobierno está tan débil como nosotros decimos que está. Entonces eso son cosas que hay que irlas midiendo, irlas barajeando, ¿no? Entonces el gobierno, obviamente el pueblo venezolano está en contra del gobierno, una mayoría abrumadora, sí. Pero ellos tienen mucha fuerza, tienen las instituciones del Estado, tienen las armas, digo yo, armas buenas y las armas malas también las manejan. ¿Cuáles son las armas buenas? Bueno, las armas no buenas, las armas legales y las armas ilegales. Okay. Entonces ellos manejan eso y bueno, eso es parte de su actividad o de su actitud en el manejo de la política. Yo creo que hay mucho de eso en el tema de la inseguridad, una responsabilidad clara del gobierno frente a lo que ha sido el no atacar y abordar el problema de la inseguridad, a lo mejor por intereses del propio gobierno. Pero es que, José, te pregunto lo de si estaban acompañando la salida a través de un revocatorio que sea antes de la fecha que le impediría, por ejemplo, al gobierno dejar al vicepresidente, porque se llegó a hablar en algún momento de que Avanzada Progresista estaba proponiendo una especie de gobierno, de unidad nacional, sí. De unidad nacional, que fuera una fusión de ambas cosas. Y eso bueno, siempre Carla, nos queda la preocupación. Carla, porque, pero ven acá, es que nosotros, ¿qué decimos? Mira, la Constitución es muy clara. Dice la Constitución que si el referendo se hace en el primer año del tercer periodo, después del tercer año constitucional, el periodo de mandato, bueno, se cambia el gobierno, se hace la elección, se revoca el presidente y asume un nuevo presidente. Ahora, el tema de no hacerse el revocatorio este año, por eso nosotros creemos que de hacerse, tiene que hacerse este año, es que el año que viene, para nosotros el año que viene va a ser donde se va a aplicar lo que yo te digo, no es lo absoluto sino de lo relativo, porque yo, por ejemplo, yo ahorita voy y voto en contra de Nicolás Maduro en un revocatorio, pero el año que viene yo no lo sé. ¿Por qué? Porque si a mí dice Nicolás, en enero voy a nombrar a Diosdado Cabello vicepresidente de la República y yo voy a ir a un revocatorio para votar en contra de Nicolás para que asuman Diosdado Cabello, pues yo voy a poner un hashtag en mi Twitter que diga todos somos Nicolás. Porque yo no voy a querer que Diosdado Cabello asuma o Cilia Flores o Delcy Rodríguez, la presidencia de la República, porque yo no sé, yo prefiero malo conocido que bueno por conocer. Tenemos que hacer la pausa. Vamos Es a ahí donde se desenredar este meollo. Y vamos a entrarle de una a las dudas que algunos, con mucho respeto por el gobernador Falcón, tenemos. Y una de las que yo tengo en lo personal, y las he manifestado públicamente, es la posibilidad de que en ese escenario, que no se realice el revocatorio ahora, y en esa propuesta del gobierno de la Unidad Nacional, se pueda utilizar el pasado chavista del gobernador Falcón como para tender un puente y le permita a él entonces armar su tiendita y quedar ahí, si no
en la sucesión de Maduro en una suerte de transición. Que sé que suena enredado, pero No, creo que clarito, lo clarito. pudiste entender. Vamos a la pausa y vamos a seguir conversando con Juan José Molina. Ya volvemos. Ajá. Bueno, seguimos con más. Es que estoy subiendo la foto a mi Instagram, @carlanguela, para que la vean allí. Bueno, de los entretelones. Sí. Aquí sigue Juan José Molina, de Avanzada Progresista, es su secretario general nacional, y en esta visita está de paso por la ciudad. No podíamos quedarnos no por íbamos a fuera. pelar ese boche. No, por supuesto que no. Y antes de irnos, yo le preguntaba a Juan José sobre el tema de lo que para algunos nos despierta Henry Falcón, que es la posibilidad de volver a coquetear con el chavismo o de ser quizá un eslabón que de alguna manera pase de este chavismo radical, corrupto, a una suerte de chavismo moderado que supuestamente él protagoniza en esta coyuntura del revocatorio. ¿Estaría eso dentro del abanico de posibilidades, por llamarlo de alguna forma? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros estamos convencidos que el país no se hace y no lo quieren solamente un grupo de venezolanos. El país lo quieren muchos venezolanos, chavistas o no chavistas, así como hace 17 años decíamos que los adecos o los copellanos no querían al país, tenían el país destruido. Y por eso aparece el comandante eterno, como le dice. El caso es que nosotros creemos que tiene que haber una reconciliación en el país. Creemos que un gobierno de unidad nacional en donde participemos todos. Obviamente no estarán quienes destruyeron el país y quienes han hecho de Venezuela lo que hoy en día es, obviamente. O sea, nadie está diciendo que Nicolás va a ser parte de un gobierno, o que Cilia, o que Delcy Rodríguez, por decirte 3 personajes, o Diosdado Cabello, que están hoy en día en gestiones o en funciones de gobierno. Claro que no, pero sí tiene que haber, porque hay mucha gente. De hecho, fíjate, hay unas encuestas que son bien singulares, ¿no? Que dicen, por ejemplo, de cada 100 chavistas u oficialistas, 4 de cada 100 votarían por un candidato como Enrique Capriles. 5 o 6 chavistas votarían por un candidato como Leopoldo López. Pero 34 chavistas votarían por un candidato como Henry Falcón. Pero Henry Falcón, ¿qué es entonces? No, espérate. Por eso, ahí quería yo llegar. El tema es que nosotros, siendo de oposición, nosotros podemos, a través del liderazgo que tiene Henry, atraer. Pero si es un chavista light. No, hermano, es que no se trata de chavista light, porque entonces... Bueno, moderado. Entonces los 3,5 millones de personas que votaron en el año 2098 para que Hugo Chávez fuera presidente de la República, entonces muchos de ellos que hoy en día están en la oposición o no quieren saber nada del chavismo, porque un número importante de ellos no quiere saber, entonces también serían chavistas light. Pero ¿sabes qué pasa, Juan José? Que por ejemplo, uno puede entender que la oposición no puede llegar al poder y entonces va a barrer con todos los empleados públicos. O no, montar cadalzos en todas las plazas Bolívar, Claro, entonces empezar a cortar cabezas, claro, como que dice. no. O Vamos a comer todos los chavistas, no los vamos a Claro que no, favor, o sea, yo porque creo que los no. chavistas va a tener que haber, que existir un encuentro nacional. Pero hablar de un gobierno de unidad, eso es para el venezolano en este momento. Para un sector de venezolanos, para un grupo de venezolanos, eso es algo que no puede ser. Pero es que nosotros no solamente, mira, lo que hoy en día pudiéramos decir, ese 80% de venezolanos que quieren salir del gobierno, Carla, ese 80%, por lo menos el 30 o el 40% de ese 80% son chavistas o fueron chavistas. No son gente de la oposición, no es gente que se ha desencantado, gente que está... ¿Quién es el líder más importante ahorita de la oposición? El desencanto, lo que ha sido el hambre. Pero es que yo puedo comprender que tú les permitas participar en elecciones, porque eso se trata de la democracia y la gente ya que decida, pero incluirlos en el nuevo gobierno, en posiciones de poder.
Bueno, pero es que el tema no es que tú vayas a darle poder, sino que tienes que participar, porque el país lo tenemos que reconstruir entre todos. En eso estamos de acuerdo, pero entonces yo te voy a preguntar, porque es que uno pasa lista, uno pasa la lista y no hay ninguno que se me salve. Tú acabas de decir Nicolás, Diosdado, Cilia, Delcy. Y habrán de los 9.000 No. funcionarios que nombra el presidente de la República, que nombra 9.000 9.000 que son de libre nombramiento y remoción. que son los nombra él. Bueno, yo calculo que deben haber 2 o 3.000 que no pueden por ningún O sea, concepto. porque tú me dices qué hacemos con Darío Viva, qué hacemos con Calixto Ortega, qué hacemos con toda esta cantidad de nombres que la gente sabe. O sea, ¿qué hacemos con un Pedro Carreño? Además que ¿Los la mayoría incluimos? de ellos, No, estamos claros. La mayoría de ellos no va a poder ocupar No, el es espacio que- de poder. pero- ¿Sabes por qué? Porque van a tener que estar enjuiciados. por Bueno, lo muchos que de ellos han hecho. tendrán que... Tú Muchos sabes de muy ellos bien tendrán que que... se exacerbó la corrupción Sí, durante estos 17 estamos años claros. y cuadruplicó a la corrupción que sí existía durante Quienes los 40 violaron años la anteriores. Constitución, quienes no respetaron las leyes, esas personas tendrán que ser puestas a la orden de los tribunales de justicia, que serán otros tribunales, no los que hoy en día tenemos, que ejemplo. puedan entonces, pero eso es un proceso que es muy lento. Pareciera que la gente dice, bueno, ganó, vámonos a nombrar, yo voy a nombrar a Henry, pues para no entrar en discusiones de los demás candidatos. Ganó Henry Falcón la presidencia de la República. Bueno, entonces inmediatamente hay que cambiarle el Tribunal Supremo de Justicia. No. ¿Cómo que no? No, es que no lo vamos a poder hacer porque tenemos que ver si en la Asamblea Nacional se dan todos los pasos para cambiarlo si y ya quiénes van a aprobaron quedar. eso. Se Sí, están mi amor, dando. también, Y el pero, tribunal está bateando. padre, vamos a suponer que se cambien al Tribunal Supremo. Nada más van a poder cambiar 13 magistrados. Y son 33. ¿Qué van a hacer con los otros 20? No, ustedes no, perdieron y se me van. No, tienen que quedarse ahí porque ellos tienen un mandato constitucional que dice que tienen que durar 12 años. Y si tienen 3 o 4 años, les faltan 8 años. Claro, pero es que hay un problema, ¿no? Hay un problema. Hay una discusión sobre si las decisiones que ha tomado Nicolás Maduro, justo por esa parcialidad, justo porque no ha existido separación de poderes, son legítimas o no. Pero no. Es decir, entonces tendríamos que retrotraernos al año 2005, cuando un grupo de opositores dijeron no vamos a participar en las elecciones de diputados y ganó el oficialismo. no todas es las escenario. y Pero se tú nombra- puedes convocar una Asamblea Nacional Ah, Constituyente. bueno, eso se puede hacer, ¿cómo no? Se puede convocar Eso una se puede Asamblea convocar y Constituyente. ojalá que eso se hiciera muy distinto como se hizo en el año 99, que nosotros lográramos de verdad convocar una Asamblea Nacional Ahí teníamos el Constituyente pajarito y hacer... Merente que hizo un quino que si tú votabas por Juan José Molina, salía Juan José Molina, el hijo, El la hijo, nieta, la y salía nieta, todo el mundo, Todo el pues. mundo. O sea, ahí tenía el pajarito Merente a quien también Claro. hay que Pero es que hay hacer un una detalle, cosa, ¿no? porque yo puedo comprender o interpreto eso de tus palabras que tú quieres decir que, por ejemplo, hay unas señoras del CENIAT que las despidieron por firmar, que dicen, mira, yo estaba trabajando allí, o sea, oposición, gobierno, yo estoy trabajando, eso es un puesto de trabajo para mí. Tú no puedes pensar que todos los que están en los puestos de la administración pública son chavistas. Eso no es verdad. No, pero es que no es así. Entonces, Mira, pero Carla, por fíjate, ejemplo, la muchacha pero que fíjate, trabaja en mi casa, es chavita, o era Bueno, y mi chavita. asistente en ¿y Venezuela qué voy a hacer? durante No, toda mira, mi- Beatriz, te mi vas de vida en aquí porque tú Venezuela eres era chavista. No, yo no tengo Yo por sé, qué yo tampoco porque tengo tener prurito con eso, pero es que yo no hablo del venezolano común, de a pie. Exacto. Yo estoy hablando de los espacios de poder Ah, bueno, claves, pero eso ¿no? es otra cosa. Porque tú no vas a llegar al CENIAT y les vas a decir se me van todos, ¿no? Porque esa además ha sido la promesa de la oposición. La promesa de la oposición es yo no me voy a vengar de ti. Claro que Yo no me voy a vengar de ti. Yo No, quiero... pero obviamente tienen que revisarse cargos. O sea, Obviamente, los hermanitos obviamente. Cabello. Coño, por favor. Bueno, pero entonces estamos hablando el mismo Estamos idioma. hablando del mismo. Claro. Pero fíjate tú hablas de 9.000 cargos. Yo te voy a poner un ejemplo que nos pasó a nosotros hace casi 2 horas. Cuando tú ves así la administración pública, tú no pasas por el presidente de Imparker y por el gerente del Guaraíra Repano. El gerente de Guaraíra Repano votó a una muchacha de discapacidad visual y le quitó un puesto donde vendía unos licorcitos artesanales y unos dulcitos de lechosa porque la señora firmó. Entonces tú dices, ¿qué No, eso no- contemplación puedes tú tener? Claro, con no, eso, esas son Entonces, miserias humanas. Cuando uno revisa, Total, aparte total. de eso, entonces, bueno, los rumores de la fortuna, que uno no se puede basar en rumores y tienen que abrir las investigaciones, la repatriación de capital. Claro. Entonces, yo creo que si bien es cierto, como decía Carla, se abren los espacios y le demuestro, como ha demostrado esta Asamblea Nacional, porque cuando le toca hablar a Pedro Carreño no le cierran el micrófono como se lo cerraba Claro. Diosdado a María Corina. O por me lo ejemplo, cerraban a mí. O te lo cerraban a mí. Ni iban a darle un trancazo en la nariz a Diosdado, que se merece no uno, y justamente en la nariz, unos cuantos trancazos
porque ellos le dieron unos Está bien, pero mira, ustedes estaban diciendo algo que para mí es fundamental. Mira, la connotación que tuvo las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, para mí fueron reeditadas el 1 de septiembre. De verdad, con connotaciones distintas, porque estamos hablando de la institucionalidad contra lo que significa la voluntad popular, que aquella fue también una expresión de la voluntad. El pueblo venezolano sobre el 1 de septiembre, pero de manera masiva, fue increíble esa concentración en esas 3 avenidas. Increíble, Carla, lo caminamos, lo vivimos, la emoción de la gente contenta, de verdad que no se veía, y ahí habían chavistas. Gente que votó por el chavismo, estaban ahí, ¿vale? Y yo decía, ese es el país que nosotros tenemos que querer tener, en donde tenemos todo, no importa lo que cómo tú piensas, lo importante es qué es lo que tú quieres para el país, cuál es el objetivo que tú tienes, cómo hacemos para recuperar a esa gente pobre, humilde, que hoy en día está padeciendo todo lo que es el hambre, las enfermedades y el gobierno, bendito gobierno, no les da respuesta. En eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Yo diría que no quiero hablar por ti, pero tú planteas más bien un liderazgo que no sea radical. Pero la oposición ha dado demostraciones de eso. En algunas partes, Carlos. Sí, algunos, pero Henry es Falcón, variopinto. por ejemplo, tiene una vitrina en Lara que nosotros lo hemos caracterizado como el progresismo, en donde ahí Henry atiende a todo el mundo. Ahí no es, que si que tú eres chavista, que no, mira, pero es como el debe pueblo. ser. La gestión se hace para el pueblo que Como votó debe por ti. ser, yo estoy de En acuerdo Lara, con eso. el 80, el 70%, para no ponerte, bueno, el 60%, pues, para no exagerar, votan por Henry Falcón, y ahí hay de todo. Vamos a ahí la pausa. están todos. Y eso que hace Henry Falcón no lo hace Enrique, por ejemplo, en Miranda. Al regreso me contesta, vamos a la pausa, enseguida regresamos. Ya volvemos. Vamos con más. Juan José Molina, de Avanzada Progresista, es su secretario general nacional. Nos acompaña en esta visita que está haciendo la ciudad de Miami y bueno, decidimos traerlo al estudio. ¿Qué fue lo que yo te pregunté antes no a la pausa? No, tú ibas a decir algo y yo te dije, pero no lo cuentas después. La piscina, por favor. Pasó hace más de 5 minutos, se me olvidó. No tenemos memoria. Estamos graves. Lo de Capriles, gracias. Gracias, Miguel. Te fue una maravilla, Sí, mi hermano. oye, qué buen Tú decías- apuntador tiene. tú decías Oye, y yo tratando de Tú evitar la decías broma. que Henry Falcón recibe allá a todo el mundo, trata a todo el mundo bien. Y Capriles solamente recibe a los de Primera Justicia. Y Guarulla solamente a su gente. No. Me imagino que todo. La verdad es que yo no me meto en la gestión de Enrique. Sé que es el gobernador del estado, que tiene un liderazgo, que es una persona accesible en el tema político, tal que sé yo. Guarulla también, somos progresistas, porque estamos identificados con esa tesis política. Y bueno, y tienen liderazgo, porque ambos, en el caso de Enrique y de Guarulla, a Guarulla no le gana otro indio, otro indígena, para no decir, otro indígena que no sea del MPB. Y Es verdad. en Amazonas no hay, o sea, Chávez nunca pudo con Guarulla, jamás. No Bueno, pudo. tuvo que tratar de aliarlo a él. Claro, y tuvieron después lo aliados. maltrató. Sí, y Enrique tiene un liderazgo incuestionable, indudable o indubitable en el Estado Miranda. Así que, obviamente, cada quien con su estilo, cada quien con sus formas, pero... No, pero perdón, Carla, pero te hice la pregunta porque si esa característica es la que tú exaltas de Henry Falcón y que eso es lo que queremos, un gobierno que atienda a todos, bueno, eso es lo que queremos todos. Yo creo que, por ejemplo, Henry Ramos y su esposa, la señora Agostino de Ramos, atienden a todos en la Asamblea Nacional, a todo el mundo. Extraordinario, de verdad que la gestión que están haciendo es extraordinaria. Sí. Entonces no hace, Muy bonita. Entonces no hace falta ser chavista live para ser amplio. No, por eso. Entonces, no. Lo que hay es que querer ser, primero, ser buen servidor público. Así es. Segundo, querer a tu país. En tercer lugar, ser una persona honesta en la administración de los dineros del Estado. Exacto. Y yo creo que eso es lo que Pero es queremos. que eso es lo que deseamos, que llegue un momento en el que el país no se fije en cuál es el color del político, sino en cuán Claro. eficiente puede ser, en sus propuestas.
en si de verdad me está ofreciendo algo que me gusta para transformar mi vida. Es que así se debería elegir. Y que Hay tú países logres, como Chile que cambia de un que tú bando al logres, otro. que tú logres, oye, darle respuesta a los que más necesitan. Claro. Porque el problema es ese, o sea... Pero es que a todos, porque entonces ese discurso volvemos a lo mismo. Claro, no está bien. No, solo al pobre, no, en este momento el país es pobre completo, todo, porque aun cuando ya el hay rico, ricos y pobres, aun no hay cuando más el nada. rico tenga, no hay qué. O sea, Es tengo correcto. con qué, pero no tengo que comprar. Es Entonces, correcto, es correcto. ¿sabes? Ya ese discurso Sí, de los que el pobres. pobre, el Sí. rico, que no, que los pero bueno, venezolanos. atenderlo, pero no hay que olvidar, Carla, que en el tema político las necesidades de los que menos tienen son más profundas, son más reales. Claro, pero si tú, por ejemplo, si tú haces lo que hizo Hugo Chávez, que le habló, nunca les transformó la vida, pero les habló, se refirió a ellos, los colocó en el discurso, pues. Les dio relevancia con el verbo, con la palabra. Para nada, para después arruinarlos igual, más de lo que estaban. Pero si tú en ese plan de gobierno, de país, te olvidas del rico porque piensas que él ya lo tiene todo, tú tienes que incluirlo también y darle claro, incentivos todos somos también, porque si venezolanos, tú te somos- apoyas en la empresa privada, Correcto. no va a estar todo el peso en la administración pública, en el Estado, de lo que es la oferta laboral, por ejemplo, Claro. o del crecimiento de la economía. Es decir, se pueden repartir las cargas. La sociedad debe estar incluida toda. Tú tienes que Claro, es reunir, correcto. No, porque no, en eso además estamos me claros, queda el Carla. testimonio de que cuando Henry Falcón estaba del lado del gobierno, siendo gobernador, o siendo alcalde, la empresa privada te decía, no vale, pero si nosotros nos reunimos con Henry Falcón todo Así el es. tiempo, él no nos discrimina, no nos cierra ¿Y la puerta. quién defendió a la Polar en aquella... Exacto, ese fue el gran momento de como dice Henry que Margarita, por eso Falcón. fue que Chávez se tibió con él y no lo quiso más, porque Claro, no seguía esa línea fue excluyente, ese ¿no? fue ese el punto. Entonces, Claro. está bien, pues. Pero no, tú no me estás hablando de un Pinochet en la transición, ¿verdad? 10 No, años no, ahí no, como un No, sí, es que ministro. además que es de darse una transición, Ajá. porque a lo mejor los dos sectores hoy en día encontrados decían, bueno, mira, vamos a una transición. Bueno, pudiera ser Henry una figura que en ese proceso pues se diera, pues. Y obviamente ahí van a haber algunos arreglos o algunos pactos a lo que ¿Y se quién es tenga tu que- Pinochet? Mi Pinochet. O sea, ¿quién sería tu Pinochet? No. En ese gobierno de transición, no me asustes. No, que nada de Pinochet, nada. Yo creo que un gobierno de transición tiene que ser un gobierno liderado por una persona del sector opositor, obviamente, Ok. que tenga, pues bueno, mira, el reconocimiento de todos y que nosotros lo... ¿No sería bonito que no tenga una aspiración reeleccionista, por ejemplo? Bueno, esa es una de las cosas las que condiciones. que se discuten, que sea un proceso de 2 o 3 años Así es. máximo y se convoque entonces unas elecciones, porque lo que... Y ahí mucha entonces gente- vamos a saber que no se hablan con María Corina, que no se hablan Claro, con Enrique, que no mucha se gente, fíjate tú ahorita todos los rollos que hay con María Corina, entre nosotros mismos, o sea, en la misma posición, Pero ¿de discutiendo. dónde sale ese comentario, si tú tienes información? ¿De dónde sale ese comentario de María Corina para poner en contexto a la gente que nos está viendo? María Corina escribe un mensaje diciendo en su Twitter, si ustedes están contemplando un referendo para el 2017, no cuenten conmigo. Juan Requesens, quien es un joven diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, le responde, igual no contamos contigo en el 16. el 6 de diciembre para las elecciones de los 15. diputados, de los parlamentarios. Pero ¿por qué, más allá del roce que puede haber y de las inconformidades de uno y del otro, de dónde surge? Se llegó a hablar de eso, de que alguien está, un sector de la oposición, Sí, están acordando que sea en el estaba pensando en postergar la realización de las elecciones. No, lo que pasa es que fíjate, mira, hay algo que es verdad en la unidad, y yo lo digo, a lo mejor es muy crudo o muy frío decirlo, pero para mí eso es como yo lo identifico además, es una cuestión muy personal. Yo digo que en la Mesa de la Unidad nosotros estamos juntos, pero no estamos unidos. Y eso para mí es, como político, es grave. Porque yo puedo estar, aquí podemos estar todos juntos, como no, pero cada uno tiene su interés, X, su manera de ver las cosas. Y la Mesa de la Unidad no se puede manejar así. La Mesa de la Unidad tiene que tener objetivos comunes, aunque, como hemos hecho en Avanzada Progresista, no estoy de acuerdo. Como dijo, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Dijo, no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Ok. ¿Qué pasa? Yo estoy seguro que en la Mesa de la Unidad, si tuviésemos ese
ese principio en donde, mira, yo no estoy de acuerdo, pero si eso es lo que nos va a beneficiar a todos, si eso es lo que nos va a encauzar a todos, nos va a encontrar a todos en un objetivo común, pues bueno, entonces yo apoyo y desisto de mi manera de ver las cosas. Así que yo creo que nosotros tenemos que tener claridad en la mesa de la unidad. Hay esas diferencias entre un diputado de Acción Democrática contra una representante de 20 Venezuela, porque, bueno, simplemente agarran un escenario que yo creo que no es el escenario propicio, porque se supone que hay unas instancias internas que nosotros podemos dilucidar o dirimir nuestras diferencias y simplemente... Sí, Voltaire. Voltaire. Es que Carla peló por el... Claro, es que yo decía, ay, te estaba dando la vuelta. ¿Nos queda un minuto? Un minuto para ir. Ah, no, pero vamos y venimos como el serrucho. Sí, ya regresamos con él. Porque es que, fíjate, a mí me hubiera parecido, si María Corina tiene información, y esto lo digo con todo el cariño y todo el respeto que uno tiene por María Corina, si tiene información de que hay alguien que está acordando con el gobierno para hacer las elecciones en el 2017, que lo diga, mira, fulanito, y no tirar esa suspicacia de, bueno, si lo van a hacer en el 2017 conmigo no cuenten, porque entonces, perdón, cabe la respuesta de que nos contamos contigo el 6 de diciembre y ganamos. Ya venimos y hablamos de eso. Continuamos, amigos, aquí en su canal El Venezolano TV, en su programa Lo Buenas Noches, con nosotros, Juan José Molina. Antes de irnos a la pausa, habíamos hecho una referencia al tema de la discusión entre María Corina Machado y Voltaire. Y Voltaire, y Juan Requesén, y el escenario que lo tomaron. Y yo decía que era mucho más honesto en el caso de María Corina tuviera alguna información de que hay factores de la mesa negociando con el gobierno para que el referéndum sea en el 2017, era muy más sencillo denunciarlo. Ahora, fuera de cámara hablábamos de la posibilidad de acuerdos para la gobernabilidad, porque es que incluso, aunque no haya referéndum revocatorio, todas las encuestas dicen que el gobierno, por lo menos ahora, electoralmente, está perdido. O sea, le ponemos a Miguel Matos, que no es político, de candidato y Miguel Matos va a ganar las elecciones. Entonces hay que definitivamente hacer un acuerdo de gobernabilidad. Claro. Y nos decían, ¿recuerdas, Carla, que alguien nos decía una vez, uno de nuestros invitados, que la transición no es otra cosa que el acuerdo o la negociación entre los que vienen y los que se van? Exacto. Y eso tiene que ver un poco con lo que tú planteabas. Eso es posible, porque tú acabas de decir estamos juntos pero no revueltos. Sí, mira, fíjate, primero que las transiciones se dan en el momento que termina algo. Ajá. O sea, eso de que ahorita, no, que estamos en una transición ahorita, yo eso no lo creo. No lo crees. Termíname esto y este periodo terminado es que nos va a abrir a nosotros las puertas a una transición, porque la transición la vamos a tener que hacer todos. Pero lo que quieres decir con eso es que no ha habido acercamientos. No. Entre el gobierno y la oposición. Porque digo que... Obviamente, mira... No es absurdo pensar que hay alguien que haya intentado, bueno, está Zapatero y tal, lo más visible, pero tras las cámaras... Mira, nosotros nos reunimos, acuérdate que yo participé en el diálogo del 2014, que mucha gente habló mal de ese diálogo. Dijo, no, eso no sirvió para nada. Bueno, es posible que no haya servido, pero yo recuerdo que después de ese diálogo, durante ese diálogo, habían 2.300 personas presas. Sí. Y a los 6 meses solamente habían quedado 80 personas presas. Entonces sí sirvió para algo. Bueno, ahora imagínate. Bueno, está bien, pero aparte de eso, todo el mundo criticó, no, que eso no sirvió para nada. Bueno, a lo mejor no fue lo mejor, pero yo recuerdo que Simonovi, cuando estábamos hablando en Miraflores, el día ese de 14, 15 de abril. El 13 de abril. Ajá. Simonovi a los 2 meses salió de la cárcel. Sí. Entonces eso no sirvió para nada. No, pregúntale a Henry Ramos. Hoy el propio Leopoldo López, a través de Lilian, manifestó que si el gobierno cede en algunas condiciones, él estaría dispuesto a conversar con ellos. Claro, pero es que fíjate, primero que un objetivo principal y final en la política es el diálogo. Siempre hay que hablar. En la política, si tú no hablas, si no dialogas, si no negocias, si no acuerdas, tú no llegas nunca a nada. Entonces, tiene que haber diálogo. Ahora bien, en los términos de ese diálogo, cómo y qué vamos a lograr, qué objetivos se alcanza con un diálogo, eso es lo más importante. Porque si no van a haber resultados después de un diálogo, bueno, entonces la verdad que se perdió el tiempo. Sí. Entonces,
Yo creo que lo más importante en este momento es que nosotros, si hay actores del gobierno, porque hay actores ahorita que se han apartado del gobierno, que están de alguna manera... Eso están buscando es rescatar, que no muera el chavismo. Bueno, porque los hemos tenido aquí. es Juan posible José, que eso sea la y intención. entonces defienden, se meten con Nicolás Maduro y no lo quieren, pero es que él no entendió Sí, no, la no, herencia de Hugo sí, Chávez. No, chico. por favor, es Por correcto. favor. Y además tratando de exculpar a Chávez de No, lo que no, está no, pasando. no, Es correcto. Estamos a punto de irnos si no nos cuelga el máster. Henry Falcón, si va a primaria o si la mesa Bueno, de si unidad hace hay, la primaria, si él se hay lanza por alguien su en cuenta. Lara que se quiera postular a gobernador del No, estoy hablando estado. para la candidatura presidencial. Ah, bueno, no, es que ahorita hay cuatro liderazgos importantes en Y la él estaría oposición. dispuesto a medirse en la primaria. Y si hay que medirse, se medirá. Claro. Pues nosotros creemos, quienes estamos apoyando a Henry, quienes estamos en avanzada y quienes estamos con el progresismo, creemos que Henry es una opción valedera, sincera, real, presente y consecuente. Ahí está. Gracias, Juan José. Qué chévere que te tomaste Qué este gustazo rato para volverte venir. a ver No, vale, un y placer. poder conversar con un tipo tan preclaro y tan inteligente. como No, tú. y él siempre ha sido muy Sí, muy esa es gentil. otra cosa maravillosa. Gracias. Y se toleró todas las preguntas que le hicimos. Sí, Sí, sí. Ha llegado ese momento, el momento cumbre, en el que yo la veo y le digo, Ay, Dios mío. ¿aló, Carla? Buenas noches, señora Costa. Este programa fue presentado por... El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.